$50,000 a que no lo haces, Santiago, desafió Ricardo, golpeando la mesa con su copa de champán. El salón privado del restaurante Azul Oro bullía de conversaciones y risas. 8 ejecutivos, todos con trajes que costaban más que el salario mensual del personal, celebraban el cierre de una inversión millonaria. Santiago Rivero, con 35 años y una fortuna construida en tecnología, sonrió con desdén. «¿Qué cosa? Besar a la mesera que traiga la siguiente ronda», explicó Ricardo mientras los demás se inclinaban hacia adelante con interés. «Ya sabes, sin aviso, sin permiso, como en los viejos tiempos». Santiago arqueó una ceja. Hacía años que había abandonado esas tonterías de universitario, pero el alcohol y la euforia del momento nublaban su juicio. «Hecho», respondió, levantando su copa, «pero que sean 100,000, y para una fundación, no para tu colección de relojes». La puerta se abrió silenciosamente. Una joven de unos 30 años, cabello negro recogido en un moño austero y uniforme impecable, entró con una bandeja de plata. Su rostro, de una belleza serena y sin maquillaje, contrastaba con la opulencia artificial del ambiente. «Su vino, señores», anunció con voz profesional. Santiago la miró fijamente. Había algo familiar en esos ojos. Antes de que pudiera analizar esa sensación, recordó la apuesta. Se levantó de un impulso, tomó el rostro de la mujer entre sus manos y la besó en los labios. Un beso breve pero firme. Las risas y silbidos estallaron alrededor. La mujer permaneció quieta como una estatua. No se apartó, no lo abofeteó. Simplemente lo miró a los ojos y Santiago sintió un escalofrío. En esa mirada no había sorpresa, sino un reconocimiento profundo, antiguo y algo más oscuro, determinación. «Con permiso», dijo ella con una calma perturbadora dejando la bandeja sobre la mesa. Se dio la vuelta y salió sin prisa. «¡Mierda, Santiago! Pensé que te daría una cachetada», exclamó uno de los ejecutivos. «Algo no está bien», murmuró Santiago ignorando las bromas. «Esa mujer, ¿qué pasa? ¿Te enamoraste?», se burló Ricardo. Santiago no respondió. Un dolor sordo le oprimía el pecho. Esos ojos, ¿de dónde los conocía? Mientras tanto, en el pasillo de servicio, Lucía Mendoza se apoyaba contra la pared, respirando profundamente. Sus manos temblaban, pero no de nervios o indignación, de rabia contenida, de un plan que comenzaba a materializarse. «¿Estás bien?», preguntó otra mesera. «Perfectamente», respondió Lucía, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Salió por la puerta trasera del restaurante hacia el estacionamiento. El aire fresco de la noche no calmó el torbellino en su interior. De su bolsillo sacó una fotografía desgastada. 3 adolescentes sonrientes. Ella a los 15 años. Su hermano Mateo, con 17. Y él, Santiago, con 18, abrazándolos a ambos. «Te encontré», susurró a la imagen. 10 años, Santiago. 10 años fingiendo que no existimos. Guardó la foto y se dirigió a la parada de autobús. El beso no la había perturbado. Lo había esperado, de alguna manera. Santiago Rivero seguía siendo el mismo niño rico privilegiado que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Pero esta vez habría consecuencias. Esta vez él la recordaría. Esta vez Santiago Rivero enfrentaría su pasado. En el restaurante, Santiago abandonó abruptamente la celebración, dejando a sus colegas confundidos. En la soledad de su auto, mientras el chofer lo llevaba a casa, no podía quitarse de la mente el rostro de aquella mujer. «¿Todo bien, señor?», preguntó el chofer. Santiago no respondió. Un recuerdo borroso intentaba tomar forma en su mente. Un rostro más joven, pero con esos mismos ojos. Una risa, un accidente, sangre en el asfalto. «Necesito que averigües algo», ordenó finalmente. «La mesera del restaurante de esta noche. Quiero saber quién es». El Bentley se detuvo frente al edificio de cristal de 40 pisos, donde Santiago tenía su penthouse. Subió directamente, ignorando el saludo del portero. Apenas entró, aflojó su corbata y se sirvió un whisky que bebió de un solo trago. La imagen de esa mujer lo perseguía. Esos ojos,
Tenían algo que lo había transportado a otro tiempo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Héctor, su jefe de seguridad. Información sobre la mesera, Lucía Mendoza, 30 años. Profesora suplente en la mañana, mesera en las noches. Vive en el barrio San Miguel con su madre enferma. Santiago se quedó inmóvil. Lucía Mendoza. El nombre golpeó su memoria como un martillo. No puede ser, murmuró dejando caer el vaso. Tecleó rápidamente. ¿Tiene un hermano? La respuesta llegó casi al instante. Tenía, Mateo Mendoza, fallecido hace 10 años en un accidente automovilístico. El aire abandonó sus pulmones. Se dejó caer en el sofá, con un sudor frío recorriéndole la espalda. Ahora entendía esa mirada. No era casualidad. Ella lo había reconocido desde el principio. Lucía, susurró cerrando los ojos. Mientras tanto, en un pequeño departamento del barrio San Miguel, Lucía entraba silenciosamente. Dejó sus llaves en una mesita desgastada y encendió la luz tenue de la cocina. No quería despertar a su madre. «¿Eres tú, mijita?» La voz débil de Elena Mendoza sonó desde la habitación. «Sí, mamá, ya llegué», respondió quitándose los zapatos. Lucía entró al pequeño cuarto donde su madre descansaba. A sus 65 años, Elena parecía mucho mayor, con el rostro marcado por años de sufrimiento y una enfermedad que consumía sus ahorros tan rápido como sus fuerzas. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó Elena, incorporándose ligeramente. «Bien», mintió Lucía, acomodando las almohadas. El restaurante estuvo tranquilo. No mencionaría el encuentro con Santiago. Su madre había sufrido demasiado ya. «Te noto pálida», insistió Elena, tocando su mejilla. «Estoy cansada, es todo», respondió besando la frente de su madre. «Mañana tengo que estar en la escuela temprano. ¿Necesitas algo antes de que me acueste?» «No, mi niña. Descansa». Lucía fue a su habitación, tan pequeña que apenas cabía una cama individual y un pequeño escritorio. De un cajón, sacó la misma fotografía que había mirado fuera del restaurante. La estudió por milésima vez. 3 adolescentes sonriendo, sin saber que el destino destruiría todo entre ellos. «Lo encontré, Mateo», susurró a la imagen de su hermano. «Tal como te prometí». Su mente viajó 10 años atrás, a esa noche lluviosa, al auto deportivo rojo que Santiago conducía demasiado rápido, a la curva mal tomada, al impacto, a su hermano Mateo muriendo en el asiento del copiloto mientras ella, en el asiento trasero, gritaba su nombre, atrapada entre hierros retorcidos. Un par de lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran de tristeza, sino de rabia contenida. Los Rivero, con su dinero y poder, habían logrado que Santiago saliera impune. «Accidente trágico», dijeron. «Nadie tiene la culpa», afirmaron. ¿Y Santiago? Santiago había desaparecido después del funeral, abandonándolas a su suerte. «Vas a saber quién soy», murmuró guardando la foto. «Vas a recordar lo que hiciste». A la mañana siguiente, Santiago llegó temprano a su oficina. No había dormido bien. Las pesadillas no lo habían dejado descansar. Fragmentos de recuerdos, gritos, sirenas, sangre. «¿Estás bien?», preguntó Paola, su asistente y ocasional amante, al verlo más pálido de lo normal. «Necesito la dirección exacta de Lucía Mendoza», respondió secamente. Paola frunció el ceño. «¿La mesera de anoche?» «Santiago, no creo que sea buena idea». «No te pedí tu opinión», la cortó. Santiago se encerró en su oficina, ignorando las llamadas y reuniones. En su computadora buscó noticias antiguas. Ahí estaba, una pequeña nota de hace 10 años. Joven fallece en accidente. Santiago Rivero, hijo del empresario millonario, resulta con heridas leves. La culpa, ese sentimiento que había enterrado bajo capas de éxito y riqueza, regresaba como una avalancha. El alcohol, la velocidad, la lluvia y él al volante. Mateo muerto, Lucía herida, y él, protegido por los abogados de su padre, apenas recibiendo un tirón de orejas. Su teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje de Héctor. «Trabaja en la escuela primaria Benito Juárez por las mañanas. Sale a las 2:00 p.m. Santiago miró el reloj. Eran las 12:30. Tenía tiempo para encontrarla, para intentar explicarle... ¿Explicarle qué?
¿Que era un cobarde? ¿Que había huido porque no soportaba la culpa? No había explicación que bastara, pero necesitaba verla de nuevo, esta vez cara a cara, sin disfraces ni sorpresas. Tomó su chaqueta y salió de la oficina sin dar explicaciones. El sol de mediodía caía sobre el patio de la escuela Benito Juárez cuando Santiago llegó. Se quedó en su auto, observando desde lejos. Niños corrían y gritaban mientras los maestros intentaban mantener el orden. Buscó a Lucía entre ellos, pero no logró verla. A las 2:05 p.m., finalmente la distinguió saliendo por la puerta principal. Vestía sencilla pero elegante, pantalones negros y una blusa azul clara, muy diferente del uniforme de mesera. Sin maquillaje, su belleza natural destacaba más bajo la luz del día. Santiago bajó del auto para interceptarla, pero justo entonces su teléfono sonó. Era Paola. «Tienes una cena con inversionistas esta noche», le recordó con tono profesional. «En la terraza del Carmen. No puedes faltar». «Estaré ahí», respondió secamente, viendo cómo Lucía se alejaba. Había perdido su oportunidad. Esa noche, la terraza del Carmen brillaba con luces elegantes. Santiago llegó temprano, distraído y tenso. Se sorprendió al ver quién supervisaba el servicio. Lucía. Ella también lo vio. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que ella desapareciera en la cocina. Santiago perdió interés en la reunión. Apenas participó en las conversaciones, mirando constantemente hacia la puerta por donde Lucía había desaparecido. «¿Me estás evitando o trabajas en todos los restaurantes caros de la ciudad?», preguntó Santiago 2 horas después, cuando finalmente logró encontrarla sola en un pasillo lateral. Lucía lo miró con frialdad. «Trabajo donde me necesitan», respondió. «Y sí, te estaba evitando. Necesito hablar contigo». «Ya lo estás haciendo». «En privado», insistió Santiago. «Por favor, Lucía, 10 minutos». Ella lo evaluó con la mirada. Finalmente, señaló una pequeña terraza vacía al final del pasillo. 5 minutos. Es todo lo que puedo darte sin que me despidan. La terraza estaba débilmente iluminada por luces distantes de la ciudad. Se podía escuchar la música del restaurante, pero estaban solos. «Te reconocí anoche», comenzó Santiago. «No inmediatamente, pero después recordé todo». «Qué conveniente», respondió ella con sarcasmo. 10 años para acordarte de nosotros. Nunca te olvidé, Lucía». «¿No? ¿Y por qué desapareciste después del funeral? ¿Por qué tu familia nos abandonó cuando más te necesitábamos?» La pregunta quedó suspendida entre ellos como un cuchillo. «Mi padre», comenzó Santiago. «Tu padre pagó para que el caso se cerrara», interrumpió Lucía. «Lo sé, pero tú eras mi amigo. Mateo confiaba en ti». Santiago se pasó una mano por el rostro. El peso de 10 años de silencio lo aplastaba. «Yo conducía, Lucía. Yo maté a Mateo», confesó con voz quebrada. «Mi padre me envió a Europa al día siguiente del funeral. Dijo que era lo mejor para todos, que su dinero arreglaría todo». «¿Y le creíste?» Los ojos de Lucía brillaban de furia. «Mi madre enfermó por la depresión. Perdimos la casa. Tuve que dejar la universidad para cuidarla y trabajar. ¿Eso te parece arreglado?» «Lo siento», murmuró Santiago. «No te estoy culpando por el accidente», dijo Lucía sorprendiéndolo. «Fue eso, un accidente. Todos estábamos bebiendo. Mateo insistió en que condujeras ese auto nuevo. Yo también subí sabiendo que nadie estaba en condiciones». Una lágrima rodó por su mejilla, pero la limpió rápidamente. «Te culpo por desaparecer, por no dar la cara, por dejarnos solas». Santiago sintió que cada palabra era una puñalada merecida. Tenía 18 años. Estaba asustado. Intentó explicar. «Cuando regresé de Europa años después, intenté buscarlas, pero ya no vivían en el mismo lugar. Con el tiempo, me convencí de que era mejor dejar el pasado atrás». «¿Mejor para quién?», preguntó Lucía con amargura. «Las disculpas no traen a nadie de vuelta, Santiago». «Lo sé. No espero tu perdón». «Entonces, ¿qué esperas? ¿Aliviar tu conciencia?». Santiago la miró directamente a los ojos. «Quiero ayudar, Lucía. Dime cómo». Ella rió sin humor. «¿Ahora? ¿Después de 10 años? Tu dinero no puede comprar el tiempo perdido. No es por el dinero.
insistió él. Es porque... Mi descanso terminó, lo interrumpió ella mirando su reloj. Tengo que volver al trabajo. Se dio la vuelta para marcharse, pero Santiago la tomó suavemente del brazo. Lucía, por favor. Ella se detuvo, sin voltear a verlo. No me busques, Santiago. Ya causaste suficiente daño. Lo dejó solo en la terraza, con el peso de una década de culpa hundiéndolo como nunca antes. Santiago miró las luces de la ciudad, entendiendo que Lucía tenía razón. No había buscado este reencuentro para ayudarla a ella, sino para aliviar su propia conciencia. Por primera vez en años, Santiago Rivero, el empresario exitoso, el hombre que lo tenía todo, sintió que en realidad no tenía nada. Santiago canceló todas sus reuniones al día siguiente. Por primera vez en años, su imperio financiero podía esperar. «Señor, tiene 3 llamadas del consejo», informó su asistente por el intercomunicador. «Diles que estoy enfermo», respondió secamente. Se quedó mirando por la ventana de su penthouse. La ciudad se extendía bajo sus pies como un mapa de luces y oportunidades. Lo tenía todo y, sin embargo, el vacío en su pecho era más grande que nunca. Su teléfono sonó. Era su madre. «Santiago, cariño, me dijeron que cancelaste todo. ¿Estás bien?» «Estoy bien, mamá», mintió. «Tenemos la cena benéfica este viernes. Tu padre quiere que estés presente». Santiago cerró los ojos. Su padre, el hombre que había solucionado todo, enterrando la verdad bajo montañas de dinero. «No iré». «¿Qué? Pero tu padre...» «Papá puede manejarlo solo», la interrumpió. «Siempre lo ha hecho». Colgó antes de que su madre pudiera protestar. Luego apagó el teléfono y se sirvió un whisky. La puerta de su apartamento se abrió. Era Paola, con una carpeta de documentos y el ceño fruncido. «¿Qué diablos te pasa?», preguntó dejando los papeles sobre la mesa. «El consejo está furioso, y ahora me entero que rechazaste la cena con tu familia». Santiago la miró. Paola era hermosa, ambiciosa, perfecta para el mundo en que vivía, pero en ese momento solo vio cálculo en sus ojos. «¿Alguna vez te he contado sobre Mateo Mendoza?», preguntó. Paola pareció confundida. «¿Quién?» «El chico que maté hace 10 años», respondió con voz neutra. Paola se quedó paralizada. Luego se sentó lentamente. «Santiago, eso fue un accidente. Tu padre me contó cuando empecé a trabajar contigo. ¿Ves? Hasta tú lo sabes». Santiago rió sin humor. «Todos lo saben, excepto la justicia». «¿Es por la mesera?», preguntó Paola, entendiendo súbitamente. «¿La hermana?» «Santiago, no puedes dejar que el pasado arruine todo lo que has construido». Santiago la miró fijamente. «Creo que deberías irte», dijo con calma. «Y lo nuestro, lo que sea que tengamos, se acabó». Paola lo miró con incredulidad. «¿Me estás dejando por una mesera?» «Te estoy dejando por mí», respondió simplemente. Después que Paola se marchó, Santiago condujo hasta el cementerio. Nunca había visitado la tumba de Mateo. Otro acto de cobardía que añadir a su lista. Le tomó casi 1 hora encontrarla. Una lápida sencilla. Mateo Mendoza Gutiérrez, 1997-2014. Amado hijo y hermano. Sin frases elaboradas, sin lujos, solo dolor sincero. Santiago dejó un ramo de flores y se arrodilló frente a la tumba. «Lo siento mucho, amigo», murmuró. «Debí haber estado ahí para tu familia». El sonido de pasos lo alertó. Al voltearse, vio a una anciana colocando flores en una tumba cercana. Por un momento, pensó que sería la madre de Lucía, pero era otra persona. Mientras tanto, en la escuela Benito Juárez, Lucía intentaba concentrarse en sus clases. Era difícil con la imagen de Santiago atormentándola. 10 años imaginando ese encuentro. Y ahora que había sucedido, se sentía vacía. «Maestra Lucía», la llamó el director Castro desde la puerta. «¿Podemos hablar un momento?» En su oficina, el director le ofreció un contrato. «Necesitamos a alguien para el programa de alfabetización digital», explicó. 3 meses, tiempo completo. El profesor Ramírez tuvo que retirarse por problemas de salud. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Un trabajo de tiempo completo significaría más dinero, mejores medicinas para su madre. Podría dejar el trabajo de mesera. «Sí, por supuesto», respondió inmediatamente.
Muchas gracias por la oportunidad. No me lo agradezcas a mí, sonrió el director. Tus evaluaciones hablan por sí solas. Esa tarde, al llegar a casa, Lucía encontró a su madre viendo la televisión. Mira quién está en las noticias, señaló Elena. En la pantalla, Santiago daba una entrevista sobre inversiones tecnológicas. Se veía cansado, con ojeras visibles pese al maquillaje de televisión. Apágalo, mamá, pidió Lucía. Es el hijo de los Rivero, ¿verdad?, insistió Elena. El muchacho que conducía cuando Mateo... Sí, la interrumpió Lucía. Es él. Lo vi hace unos días. Elena la miró sorprendida. ¿Lo viste? ¿Dónde? En el restaurante, confesó Lucía, sentándose junto a su madre. Me reconoció. Elena tomó la mano de su hija. ¿Y? ¿Quiere ayudarnos?, respondió Lucía con amargura. 10 años después. Elena guardó silencio un momento. El rencor solo te lastima a ti, mijita. No es rencor, protestó Lucía. Es justicia. La justicia y la venganza son caminos diferentes, advirtió Elena. Uno sana, el otro envenena. Lucía no respondió. Prefirió cambiar de tema y contarle sobre su nuevo trabajo en la escuela. Esa noche, mientras su madre dormía, Lucía miró nuevamente la vieja fotografía. Los tres sonrientes, con toda la vida por delante. Tocó el rostro de Mateo con la punta de los dedos. No sé qué hacer, confesó al silencio. No puedo perdonarlo, pero tampoco puedo seguir odiándolo. El peso de 10 años de silencio, de rabia contenida, de sueños truncados, la abrumaba. Al igual que Santiago, ella también estaba atrapada en el pasado. Lucía llegó a la escuela temprano, emocionada por su primer día en el nuevo puesto. Colocaba los materiales cuando el director Castro entró con expresión grave. Lucía, necesito hablar contigo, dijo cerrando la puerta. Ha surgido un problema. Le extendió un periódico sensacionalista. En primera plana una foto borrosa de Santiago besándola en el restaurante. El titular, Empresario millonario y su amante secreta, romance o venganza. Lucía sintió que le faltaba el aire. Esto es mentira, murmuró leyendo el artículo que insinuaba que ella había seducido a Santiago para extorsionarlo por su pasado. Lo sé, aseguró el director, pero los padres están llamando. El consejo escolar está preocupado por el escándalo. No puede ser. Lucía se dejó caer en una silla. Esto arruinará todo. Lo siento, Lucía. Tendremos que suspender tu contrato hasta que la situación se aclare. Todo por lo que había trabajado se desmoronaba. Una hora después, Lucía salía de la escuela con sus pertenencias en una caja. Su teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos. Periodistas, seguramente. Finalmente contestó uno. Señorita Mendoza, ¿confirma su relación con Santiago Rivero? No tengo ninguna relación con él, respondió fríamente. Dejen de acosarme. Colgó y bloqueó el número. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje. Necesito verte. Sé quién filtró la noticia. Santiago. Lucía dudó, pero finalmente respondió. Café Reforma. 30 minutos. El Café Reforma era un lugar modesto, lejos de los restaurantes elegantes donde Santiago solía verse. Cuando Lucía llegó, él ya estaba allí con gafas oscuras y gorra, intentando pasar desapercibido. Fue Paola, dijo Santiago apenas Lucía se sentó. Mi ex asistente. Está furiosa porque terminé nuestra relación. ¿Y por qué debería importarme?, respondió Lucía con frialdad. Perdí mi trabajo por tu culpa, otra vez. Santiago se quitó las gafas. Sus ojos mostraban sincero arrepentimiento. Lo arreglaré, prometió. Haré un comunicado público desmintiendo todo. Diré que fuimos amigos de adolescentes, que nos reencontramos casualmente. ¿Y eso borrará mi foto de los periódicos?, preguntó con amargura. ¿Hará que los padres confíen en mí para enseñar a sus hijos? Santiago guardó silencio un momento. No, pero es un comienzo. Esa tarde, Santiago convocó una rueda de prensa de emergencia. Frente a decenas de micrófonos, habló con una sinceridad que sorprendió a los periodistas acostumbrados a sus respuestas calculadas. Lucía Mendoza es una mujer íntegra a quien respeto profundamente, declaró. La nota publicada hoy es completamente falsa y difamatoria. Fuimos amigos en nuestra adolescencia,
hasta que un trágico accidente nos separó. Se detuvo un momento, como si pensara bien sus siguientes palabras. Yo conducía el auto donde su hermano Mateo falleció hace 10 años. Era mi amigo, y en vez de apoyar a su familia en ese momento terrible, desaparecí. Ese es mi único crimen, la cobardía. No hay romance, no hay extorsión, solo una deuda moral que nunca podré pagar. Los periodistas enloquecieron con preguntas, pero Santiago se retiró sin responder más. El daño ya estaba hecho, pero al menos había dicho la verdad. Esa noche, Lucía vio la rueda de prensa en la pequeña televisión de su sala. Su madre dormía gracias a los sedantes que tomaba para el dolor. Su teléfono sonó. Era el director Castro. «Vi las noticias», dijo. Santiago Rivero fue muy claro. «El Consejo está reconsiderando su posición». «¿Podré recuperar mi puesto?» «Necesitamos unos días, pero creo que sí». Lucía agradeció y colgó. Se sentía agotada. El escándalo había despertado viejas heridas, pero también había traído algo inesperado. La verdad pública. Por primera vez en una década, Santiago había asumido su responsabilidad abiertamente. El timbre sonó. Al abrir la puerta, Lucía se encontró con Santiago, solo, sin guardaespaldas ni chofer. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sorprendida de verlo en ese barrio humilde. «Vine a ver cómo estabas», respondió simplemente. «¿Cómo conseguiste mi dirección?» «La misma persona que filtró la noticia me la dio antes», admitió. «Ironías de la vida». Lucía dudó, pero finalmente lo dejó pasar. El apartamento era pequeño, pero limpio y acogedor. Fotos de Mateo decoraban las paredes. «Lindo lugar», comentó Santiago. «No necesito tu lástima», respondió secamente. «Vi tu conferencia de prensa. Gracias, supongo. No lo hice para que me agradecieras». «Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué viniste aquí?» Santiago miró alrededor antes de responder. «Porque por primera vez en 10 años estoy haciendo lo correcto. No para sentirme mejor, no para comprar tu perdón. Solo porque es lo correcto». Lucía lo estudió con la mirada. Parecía sincero, vulnerable incluso. Ya no era el empresario arrogante del restaurante. «El director me llamó. Probablemente recupere mi trabajo», dijo finalmente. «Me alegro», respondió Santiago. «Y si puedo ayudar de alguna manera...» «¿Por qué insistes en ayudarme?», lo interrumpió Lucía. «No necesito tu caridad». «No es caridad», contestó con firmeza. «Es... no sé lo que es. Solo sé que quiero estar ahí para ti, sin condiciones, sin esperar nada a cambio». Se miraron en silencio, el eco de un pasado compartido vibrando entre ellos. Finalmente, Lucía habló en voz baja. «Mi madre está muy enferma. Cáncer. La medicina es cara». No era una petición, solo un hecho. Santiago asintió entendiendo lo que no se decía. «Te dejaré descansar», dijo dirigiéndose a la puerta. «Pero volveré, si me lo permites». Lucía no respondió, ni afirmativa ni negativamente. Cuando la puerta se cerró tras él, se quedó mirando el lugar donde había estado parado. Por primera vez en una década, el peso del odio parecía un poco menos pesado. El proyecto de alfabetización digital en la escuela Benito Juárez comenzó 2 semanas después del escándalo. Lucía había recuperado su puesto gracias a la intervención del director Castro y a la declaración pública de Santiago. La mayoría de los padres habían aceptado la explicación, aunque algunos todavía la miraban con recelo. Era martes por la mañana, y Lucía organizaba la sala de computación cuando escuchó voces en el pasillo. Al asomarse, vio al director acompañando a Santiago. Llevaba ropa casual, jeans y una camisa sencilla, muy diferente a sus trajes caros. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin ocultar su sorpresa. «El señor Rivero se ha ofrecido como voluntario para el programa», explicó el director, visiblemente entusiasmado. «Su experiencia en tecnología será invaluable». Lucía miró a Santiago con desconfianza. «¿Voluntario, tú? Tengo conocimientos que pueden ser útiles», respondió con sencillez. El director los dejó solos, demasiado feliz con la perspectiva de tener a un empresario millonario ayudando en su escuela, como para notar la tensión entre ellos. «¿Qué pretendes?», susurró Lucía cuando el director se alejó. «Ayudar, de verdad», respondió Santiago. «Sin cámaras, sin publicidad.
El gran empresario Santiago Rivero enseñando a niños de escuela pública. No te creo. Dame una oportunidad, pidió. Si interfiero, me iré. Lucía lo estudió con la mirada. Finalmente asintió. A la primera señal de que esto es solo para limpiar tu imagen, te largas. ¿Entendido? Santiago asintió con seriedad. La primera clase comenzó con 20 niños curiosos mirando al extraño que acompañaba a su maestra. Santiago se presentó simplemente como Santiago, sin mencionar su apellido ni su empresa. Durante 2 horas ayudó pacientemente a los pequeños con los viejos ordenadores, explicando conceptos básicos con una claridad sorprendente. Lucía lo observaba desde su escritorio, confundida por esta nueva versión de Santiago. No había arrogancia en su forma de hablar con los niños. No miraba con desdén los equipos obsoletos. Simplemente ayudaba. Al final de la semana, era evidente que los niños adoraban a Profe Santiago. Venía 3 veces por semana. Siempre puntual, siempre dispuesto. ¿Por qué haces esto realmente?, preguntó Lucía una tarde mientras guardaban los materiales. Tienes una empresa que dirigir. La empresa puede esperar, respondió Santiago. Esto es más importante. ¿Enseñar informática básica es más importante que tus millones? Santiago sonrió ligeramente. No se trata del dinero, Lucía. Nunca se trató de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Santiago dejó lo que estaba haciendo y la miró directamente. De sentirme útil de verdad, de hacer algo significativo, no solo acumular dinero. Lucía resopló con incredulidad. ¿Y tenías que venir precisamente a mi escuela? Sí, respondió con sencillez. Esa palabra flotó entre ellos, cargada de significado. Lucía desvió la mirada, incómoda con la intensidad del momento. «¿Tu madre? ¿Cómo está?», preguntó Santiago cambiando de tema. «Igual», respondió Lucía. «Los tratamientos son agotadores». Santiago asintió, sin ofrecer soluciones inmediatas ni falsas esperanzas. Simplemente escuchó. Las semanas pasaron. La rutina se estableció. Santiago venía, ayudaba, se iba. A veces compartían un café después de clase. Hablaban de los niños, del programa, ocasionalmente de recuerdos menos dolorosos. Nunca mencionaban el accidente. Era un tema demasiado grande, demasiado presente sin necesidad de palabras. Un día, durante el receso, uno de los niños se acercó a Santiago. «Profe, ¿es verdad que usted es millonario?». Santiago miró a Lucía antes de responder. «Tengo dinero, sí», admitió, «pero eso no me hace diferente ni mejor que nadie». El niño asintió, procesando la respuesta. «¿Y por qué viene a nuestra escuela? Mi papá dice que los ricos no se juntan con gente como nosotros». Lucía contuvo la respiración, esperando la respuesta. «Tu papá se equivoca», dijo Santiago con suavidad. «Vengo porque aquí aprendo cosas más importantes que en mi oficina». El niño pareció satisfecho y se alejó corriendo. Lucía y Santiago quedaron solos en el pasillo. «Eres bueno con ellos», admitió Lucía. «No lo esperaba». «Hay muchas cosas de mí que no esperas», respondió con una ligera sonrisa. La distancia entre ellos se había reducido. Ya no eran extraños unidos por una tragedia, sino 2 personas reconociéndose nuevamente, con cicatrices pero también con posibilidades. Hasta que un día, la frágil paz se rompió. Estaban solos en el salón después de clases. Santiago había reparado una computadora que llevaba meses averiada. «Los niños estarán felices mañana», comentó cerrando la carcasa del equipo. Lucía lo observaba, dividida entre la gratitud y algo más complejo que no quería nombrar. «¿Por qué haces todo esto, Santiago?», preguntó por enésima vez. «La verdad». Santiago dejó el destornillador y la miró. «Ya te lo he dicho». «No, me has dado respuestas parciales, quiero toda la verdad». «La verdad es que necesito estar cerca de ti», confesó finalmente. «Necesito saber que estás bien, que estamos bien». «¿Estamos bien?». La voz de Lucía se quebró. «Mi hermano está muerto. Mi madre se está muriendo. Y tú apareces después de 10 años creyendo que puedes arreglar todo con buenas acciones». «No estoy tratando de arreglar nada», respondió Santiago acercándose. «Sé que es imposible». «Entonces, ¿qué es esto?», insistió Lucía señalando alrededor. «¿Caridad? ¿Expiación?».
Es lo único real que he sentido en años, respondió con voz suave. Tú eres lo único real. Lucía sintió que algo se desmoronaba dentro de ella. Años de resentimiento, de rabia contenida comenzaban a agrietarse. No puedes hacer esto, dijo con lágrimas amenazando con escapar. No puedes aparecer y pretender que todo cambie. Estás tratando de comprar tu redención con gestos. No es eso, insistió Santiago. Sí lo es, contraatacó ella. Estás intentando arreglar el pasado con acciones del presente. Pero no tiene arreglo, Santiago. No hay forma de volver atrás. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y definitivas. Lucía tomó su bolso y salió del salón, dejando a Santiago solo entre ordenadores reparados y promesas rotas. El desmoronamiento había comenzado, pero ninguno de los dos sabía si sería un final o un comienzo. 3 días después, Santiago no apareció en la escuela. Lucía intentó no darle importancia, pero los niños preguntaban constantemente por él. El profesor Santiago está ocupado con su trabajo, les explicaba, aunque ni ella misma sabía si volvería. Al 4.º día, recibió una llamada que le heló la sangre. Señorita Mendoza, soy el licenciado Guzmán, del despacho de abogados que maneja el contrato de su vivienda. Lucía apretó el teléfono. Llevaban 2 meses de retraso con el alquiler. Estamos reuniendo el dinero, explicó con voz tensa. Solo necesitamos un poco más de tiempo. No la llamo por eso, respondió el abogado. Al contrario, un benefactor anónimo ha cubierto 1 año completo de renta anticipada para su vivienda. Lucía se quedó muda. ¿Un benefactor? Así es. La persona pidió específicamente mantenerse en el anonimato. Solo puedo decirle que ya no debe preocuparse por la renta hasta el próximo año. Después de colgar, Lucía se quedó mirando la pared. No necesitaba ser un genio para adivinar quién era el benefactor anónimo. La rabia y la gratitud se mezclaron en su interior como aceite y agua. Esa misma tarde, después de clases, tomó un taxi hasta el edificio corporativo de las empresas Rivero. Era un rascacielos imponente de vidrio y acero, símbolo del poder económico de la familia. «Necesito ver a Santiago Rivero», le dijo a la recepcionista. La mujer la miró de arriba abajo con desdén. «¿Tiene cita?» «No, pero...» «Sin cita es imposible», la interrumpió. «El señor Rivero está muy ocupado. Dígale que Lucía Mendoza quiere verlo», insistió, sosteniendo la mirada de la recepcionista. «Estoy segura que me recibirá». 5 minutos después, un guardia de seguridad la escoltaba al ascensor privado. La oficina de Santiago ocupaba medio piso del último nivel. Amplios ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Santiago estaba sentado detrás de un escritorio masivo, revisando documentos. Levantó la vista cuando ella entró. «Lucía», dijo poniéndose de pie, «no esperaba verte aquí». «¿Fuiste tú quien pagó mi renta?», preguntó directamente. Santiago no intentó negarlo. «Sí». «¿Por qué?» «Porque podía hacerlo», respondió con sencillez, «y quería que tuvieras un poco de tranquilidad». Lucía caminó hasta el ventanal. Desde allí, la ciudad parecía pequeña, manejable, qué diferente a como se veía desde su barrio. «No quiero tu dinero», dijo finalmente, «ni tu lástima». «No es lástima», respondió Santiago, acercándose pero manteniendo una distancia prudente. «¿Y el dinero?» «El dinero no significa nada para mí». «Para mí sí significa algo», replicó Lucía, enfrentándolo. «Significa dignidad. Significa que puedo cuidar de mi madre sin depender de nadie, especialmente de ti». Santiago asintió, aceptando sus palabras. «Lo entiendo. Lo siento». «No, no lo entiendes», continuó ella, con voz cada vez más intensa. «No soy un proyecto de caridad, Santiago. No soy algo que puedas arreglar para sentirte mejor. Nunca pensé en ti así», respondió con firmeza. «Nunca». «Entonces, ¿cómo piensas en mí?», desafió Lucía. «Como la hermana del chico que murió en tu auto. Como la mesera que besaste por una apuesta». Santiago la miró directamente a los ojos. «Como la única cosa real que he sentido en mi vida». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Lucía desvió la mirada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «No puedes decir cosas así», murmuró. «No tienes derecho». «Tienes razón», concedió Santiago. «No tengo derecho a nada.
Solo quería ayudar, Lucía, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Todo tiene un precio, respondió ella con amargura, especialmente contigo. Santiago suspiró y regresó a su escritorio. De un cajón sacó un sobre y se lo extendió. Toma, es el recibo del pago de la renta. Si quieres devolverme el dinero algún día, puedes hacerlo. Pero por ahora acéptalo, por tu madre. Lucía miró el sobre sin tomarlo. Mi madre no sabe que te he visto, confesó. Nunca le dije que trabajamos juntos en la escuela. ¿Por qué? Porque temo que te perdone, respondió con voz quebrada. Y yo no estoy lista para hacerlo. Santiago dejó el sobre en el escritorio y se acercó a ella. Por primera vez desde su reencuentro, se atrevió a tocar su mano suavemente. No te pido perdón, Lucía. Solo te pido una oportunidad para estar ahí cuando me necesites. Lucía miró sus manos unidas. Un contacto simple pero cargado de significado. Ven mañana a la escuela, dijo finalmente. Los niños te extrañan. Santiago sonrió levemente. ¿Y tú? Lucía retiró su mano. No juegues conmigo, Santiago. No soy como las mujeres a las que estás acostumbrado. Lo sé, respondió él. Por eso estoy aquí, intentándolo tan desesperadamente. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Lucía tomó el sobre del escritorio. Pagaré cada centavo, advirtió. Con intereses. Como quieras, aceptó Santiago. ¿Cuándo puedo visitar a tu madre? La pregunta tomó por sorpresa a Lucía. ¿Quieres conocer a mi madre? Quiero disculparme con ella, respondió con seriedad. Cara a cara, sin esconderme. Lucía lo miró largamente, evaluando su sinceridad. Finalmente asintió. El domingo, por la tarde. Ahí estaré. Cuando Lucía salió de la oficina se sentía diferente. No había perdonado, pero tampoco sentía el mismo rencor abrasador. Algo estaba cambiando, lenta, pero inexorablemente. En el ascensor, miró su reflejo en el espejo. Por primera vez en años, vio algo más que dolor en sus ojos. Vio posibilidad. El domingo llegó demasiado rápido. Lucía había limpiado el pequeño apartamento obsesivamente, una forma de canalizar sus nervios. Su madre, sentada en el sillón de la sala, la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Me dirás quién viene?, preguntó Elena por tercera vez. Nunca te había visto tan nerviosa por una visita. Lucía se detuvo sosteniendo un trapo de limpieza. Es Santiago Rivero. El rostro de Elena se tensó momentáneamente, pero luego asintió con calma. Ya veo, el muchacho del accidente. No tienes que recibirlo si no quieres, añadió rápidamente Lucía. Puedo cancelar la visita. No, Elena tomó la mano de su hija. Es hora de cerrar heridas antiguas. Todos necesitamos paz, mijita. El timbre sonó exactamente a las 4. Lucía respiró profundo antes de abrir. Santiago estaba allí, con un ramo de flores sencillas y una caja de pastelería. Vestía casual, pantalones oscuros y camisa azul. Nada que delatara su fortuna. Pasa, dijo Lucía tomando las flores. Santiago entró, visiblemente nervioso. Sus ojos recorrieron el modesto apartamento hasta detenerse en Elena, sentada en el sillón. La mujer, demacrada por la enfermedad pero con dignidad intacta, lo miró intensamente. «Señora Elena», saludó Santiago acercándose. «Gracias por recibirme». Elena extendió su mano temblorosa, que Santiago tomó con gentileza. «Has crecido mucho», comentó ella. «La última vez que te vi eras solo un muchacho asustado». Santiago bajó la mirada, avergonzado. «Lo era, y lo siento profundamente». Elena señaló el sillón frente a ella. «Siéntate, tenemos mucho de qué hablar». Lucía preparó café mientras escuchaba la conversación desde la cocina. Santiago hablaba con honestidad sobre aquella noche, sobre su cobardía posterior, sobre los años de evasión. Elena escuchaba principalmente, haciendo preguntas ocasionales. «No espero su perdón», dijo Santiago. «Solo quería que supiera cuánto lamento todo lo que pasó, lo que les causé a usted y a Lucía». Lucía regresó con una bandeja. Sirvió café en silencio, observando el intercambio entre su madre y Santiago. «El perdón no es algo que se pide, hijo», respondió Elena con voz cansada pero serena. «Es algo que se gana con acciones, día tras día». «Lo sé»,
asintió Santiago. Mi Mateo te quería como a un hermano, continuó Elena. Siempre decía que llegarías lejos. Las lágrimas asomaron a los ojos de Santiago. Era mi mejor amigo. Los mejores amigos no abandonan, intervino Lucía, incapaz de contenerse. Elena tomó la mano de su hija. El rencor solo te consume, mijita, dijo suavemente. Si Santiago está aquí ahora después de tanto tiempo, es porque ha cambiado. El resto de la visita transcurrió con menos tensión. Hablaron de cosas cotidianas, de los tratamientos de Elena, del proyecto en la escuela. Santiago escuchaba atentamente, interesado genuinamente en sus vidas. Cuando se despidió, Elena lo abrazó brevemente. «Cuida de mi hija», susurró para que solo él escuchara. «Ella es fuerte, pero ha llevado demasiadas cargas sola». Santiago asintió, conmovido. En la puerta, Lucía lo detuvo un momento. «Gracias por venir», dijo con sinceridad inesperada. Significó mucho para ella. «Gracias a ti por permitírmelo», respondió él. «Tu madre es una mujer extraordinaria». Se miraron un instante más de lo necesario antes de que Santiago se marchara. 3 días después, en plena madrugada, el teléfono de Lucía sonó. Era del hospital. Elena había sufrido una crisis respiratoria severa. Lucía llegó al hospital en taxi, aterrada. Los médicos trabajaban para estabilizar a su madre. Las horas pasaban lentamente en la sala de espera, sola con su miedo, hasta que no lo estuvo más. Santiago apareció a las 5 de la mañana, con el rostro preocupado y una bolsa con café y sándwiches. «¿Cómo supiste?», preguntó Lucía sorprendida. «Le pedí a la enfermera jefe que me avisara si ocurría algo», explicó ofreciéndole café. «Dejé instrucciones para que tu madre recibiera atención prioritaria. En cualquier otro momento, Lucía habría rechazado su ayuda con orgullo, pero no hoy. Hoy estaba demasiado asustada, demasiado cansada». «Gracias», murmuró aceptando el café. Santiago se sentó a su lado sin hablar, simplemente ofreciendo compañía silenciosa. Su presencia, extrañamente, resultaba reconfortante. El médico apareció finalmente. «Logramos estabilizarla», explicó con voz grave, «pero la enfermedad está muy avanzada. Sugiero que se prepare para lo inevitable, señorita Mendoza». Los días siguientes se volvieron borrosos para Lucía. Elena empeoraba gradualmente, entrando y saliendo de la conciencia. Santiago aparecía cada tarde después del trabajo, a veces solo para sentarse en silencio, mientras Lucía descansaba brevemente. Una semana después, en una tarde lluviosa, Elena abrió los ojos con claridad inusual. «Mi niña», llamó a Lucía, «estoy cansada». Lucía tomó su mano. «Lo sé, mamá. Está bien. Puedes descansar». «Santiago», susurró Elena. «¿Está aquí?» «Estoy aquí, señora», respondió él acercándose a la cama. «Cuídense mutuamente», pidió Elena con voz apenas audible. «La vida es demasiado corta para cargar tanto dolor». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del hospital, Elena Mendoza cerró los ojos por última vez. Lucía se derrumbó junto a la cama, con un sollozo desgarrador escapando de su garganta. Santiago la sostuvo sin palabras, permitiéndole llorar libremente contra su pecho. El funeral fue simple pero digno. Santiago se encargó discretamente de todos los gastos, sin mencionarlo. Varios profesores de la escuela asistieron, junto con algunos vecinos. Bajo la lluvia persistente, mientras el ataúd descendía, Lucía se mantuvo firme. A su lado, Santiago permanecía en silencio respetuoso. Cuando todos comenzaron a retirarse, él permaneció junto a ella. Por primera vez fue Lucía quien buscó su mano. Sus dedos se entrelazaron en un gesto simple, pero profundamente significativo. No hablaron. No hacía falta. «Vámonos a casa», dijo ella finalmente. Y Santiago entendió que no era una invitación casual. Era el primer paso hacia algo nuevo, algo que no tenía nombre todavía, pero que había comenzado a florecer en medio del dolor compartido. Caminaron juntos bajo la lluvia, unidos no por el pasado que los había separado, sino por el presente que, inexplicablemente, los había vuelto a unir. Los meses siguientes pasaron en una extraña calma. Lucía regresó a la escuela después de un breve duelo.
Santiago continuó su trabajo como voluntario en el programa de alfabetización digital, aunque ahora lo hacía con menos frecuencia debido a responsabilidades en su empresa que no podía seguir postergando. La ausencia de Elena dejó un vacío que nada podría llenar, pero también liberó a Lucía de una responsabilidad constante. Por primera vez en años, podía pensar en sí misma, en lo que quería, en lo que podría ser. Una tarde de viernes, mientras cerraban el salón de computación, Santiago se acercó a ella con un sobre en la mano. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía, limpiando la pizarra. «Un boleto de avión», respondió, extendiéndoselo. «A Oaxaca, para el fin de semana». Lucía lo miró con sorpresa. «Oaxaca. Es un lugar tranquilo, lejos de todo esto», explicó Santiago. «Pensé que te vendría bien un descanso. Si quieres ir, claro». Lucía abrió el sobre. Había 2 boletos. «¿Vendrías conmigo?», preguntó, levantando la mirada. «Solo si tú quieres», respondió con sencillez. «No hay presión». Lucía estudió su rostro. En los últimos meses habían desarrollado una amistad cautelosa. Se veían en la escuela, a veces tomaban café, hablaban de cosas cotidianas. Nunca habían definido lo que eran, lo que podrían ser. «¿Por qué Oaxaca?», preguntó, evitando una respuesta directa. «Porque es hermoso y nadie nos conoce allí», explicó Santiago. «No seremos el empresario millonario y la hermana del chico que murió en su auto. Solo seremos Santiago y Lucía». La idea resultaba tentadora. Ser anónimos, ser solo ellos mismos. «Lo pensaré», respondió, guardando el sobre en su bolso. Esa noche, en su apartamento ahora silencioso, sin la presencia de su madre, Lucía miró los boletos durante horas. Una parte de ella, la que había alimentado el rencor durante 10 años, gritaba que era una locura. Otra parte, la que había empezado a sanar, susurraba que tal vez era exactamente lo que necesitaba. El sábado por la mañana, Santiago recibió un mensaje. «¿A qué hora sale nuestro vuelo?». Oaxaca los recibió con cielos azules y aire perfumado con jazmín. Se hospedaron en posadas separadas pero cercanas, en el centro histórico. No era un hotel lujoso como los que Santiago frecuentaba, sino un lugar sencillo y auténtico. «Es perfecto», comentó Lucía mientras caminaban por las calles empedradas. «Gracias por no llevarnos a un resort de 5 estrellas». Santiago sonrió. «Esos lugares son para impresionar a los demás. Aquí no necesitamos impresionar a nadie». Los días transcurrieron con una naturalidad sorprendente. Visitaron mercados locales, probaron comida en pequeños puestos callejeros, caminaron por plazas y jardines. Hablaron de todo y de nada. A veces incluso de Mateo, recordando anécdotas felices de su adolescencia compartida. La noche antes de regresar, cenaron en la azotea de un pequeño restaurante. La ciudad se extendía bajo ellos, iluminada por faroles y estrellas. «No he sido así de feliz en mucho tiempo», confesó Santiago mirando su copa de mezcal. «Tal vez nunca». Lucía lo observó. Había cambiado en estos meses, o quizás siempre había sido así, y ella no había querido verlo. «¿Sigues sintiéndote culpable?», preguntó directamente. Santiago meditó su respuesta. «Todos los días», admitió, «pero ya no dejo que la culpa me paralice. Intento que me mueva hacia adelante, a ser mejor». Lucía asintió, comprendiendo. «Yo también me sentía culpable», confesó, «por sobrevivir cuando Mateo no lo hizo, por no poder salvar a mi madre». Santiago tomó su mano sobre la mesa. Esta vez, ella no la retiró. «No somos nuestras pérdidas, Lucía», dijo suavemente. «Somos lo que construimos después de ellas». Se miraron a los ojos bajo la luz tenue de las velas. No había más palabras necesarias. Con suavidad, Santiago se inclinó hacia ella. Esta vez no fue un beso robado por una apuesta. Fue un beso real, deseado por ambos. Cuando regresaron a la ciudad, algo había cambiado definitivamente entre ellos. No hablaron de estar juntos oficialmente. No necesitaban etiquetas. Simplemente estaban. Santiago seguía dirigiendo su empresa, pero con un enfoque diferente. Había iniciado una fundación educativa que llevaba el nombre de Mateo. Lucía continuaba como maestra, rechazando la oferta de Santiago de financiar sus estudios universitarios.
Quiero hacerlo por mí misma, había explicado, a mi ritmo. Él respetó su decisión. Un año después del viaje a Oaxaca, Lucía finalmente aceptó mudarse al apartamento de Santiago. No era el penthouse lujoso donde lo había visitado aquella vez, sino un lugar más pequeño y acogedor que habían elegido juntos. La vida no era perfecta. Había días difíciles, discusiones, momentos en que el pasado regresaba como una sombra. Pero esos días eran cada vez menos frecuentes. Una tarde, mientras organizaban libros en su nueva biblioteca compartida, Lucía encontró un manuscrito en el escritorio de Santiago. «¿Qué es esto?», preguntó tomándolo. Santiago se sonrojó ligeramente. «Un proyecto personal. Estoy escribiendo un libro». «¿Tú? ¿Escribiendo?». Lucía sonrió con sorpresa. «Sobre todo lo que pasó», explicó. «Sobre Mateo, sobre ti, sobre mí, sobre cómo a veces la vida te da una segunda oportunidad que no mereces». Lucía hojeó las primeras páginas. El título provisional estaba escrito a mano. Después del silencio. «¿Puedo leerlo?», preguntó. «Es tuyo tanto como mío», respondió Santiago. «Esta historia nos pertenece a ambos». Esa noche, acurrucados en el sofá con la ciudad brillando a través de los ventanales, Lucía pensó en el camino recorrido, en cómo el odio puede convertirse en perdón, en cómo las heridas pueden transformarse en cicatrices que, aunque nunca desaparecen completamente, ya no duelen como antes. No era un final feliz de cuento de hadas, era algo mejor, un comienzo real, con todas sus imperfecciones y posibilidades. 3 años habían pasado desde aquel reencuentro en el restaurante Azul Oro. La sala de conferencias de la librería Páginas Vivas estaba completamente llena. Santiago Rivero, vestido con sencillez elegante, esperaba nervioso tras bastidores, mientras la presentadora lo anunciaba. Para concluir nuestra feria del libro, tenemos el honor de presentar Después del silencio, la primera obra literaria de Santiago Rivero, un relato íntimo sobre culpa, pérdida y redención. Santiago respiró profundamente. A su lado, Lucía acomodó el cuello de su camisa con gestos precisos. «Estás más nervioso que cuando presentaste tu nuevo software a esos inversionistas japoneses», bromeó ella. «Esto es diferente», respondió Santiago. «Esto es nuestro». Lucía sonrió, entendiendo. El libro no era solo una narración sobre el accidente y sus consecuencias, era el testimonio de un viaje compartido. «Ve, te están esperando». Los aplausos recibieron a Santiago mientras caminaba hacia el podio. Entre el público, vio rostros conocidos, profesores de la escuela Benito Juárez, algunos de sus antiguos alumnos ya adolescentes, colegas de trabajo. «Gracias por acompañarme hoy», comenzó con voz tranquila. «Este libro nació como una forma de enfrentar mi pasado, pero se convirtió en mucho más, en un puente hacia el futuro». La presentación duró 1 hora. Santiago leyó fragmentos, respondió preguntas, habló con sinceridad sobre sus errores y su proceso de crecimiento. En ningún momento mencionó su fortuna o sus empresas. Hoy era simplemente un autor compartiendo su historia. Cuando la sesión de firmas comenzó, Lucía observaba desde un costado. Ahora ejercía como profesora titular en la universidad local. Había completado sus estudios mientras trabajaba, rechazando siempre la ayuda económica de Santiago para su educación. Era un punto de orgullo para ella, una necesidad de mantener su independencia incluso dentro de su relación. «Se ve diferente, ¿verdad?», dijo una voz a su lado. Lucía se volvió. Era Ricardo, uno de los ejecutivos que estuvieron en aquella cena donde todo comenzó. «Completamente diferente», respondió ella con educación distante. «Nunca lo había visto así de auténtico», continuó Ricardo observando a Santiago interactuar con los lectores. «Solía ser tan calculador, tan frío». «La gente cambia», dijo Lucía simplemente. «O quizás solo encuentra a alguien que le muestra quién podría ser realmente», respondió Ricardo antes de alejarse. Esa noche, después del evento, Santiago y Lucía caminaron por el parque cercano a su apartamento. Era un edificio modesto, nada que revelara la fortuna de Santiago. Habían elegido vivir discretamente, lejos del mundo de lujos artificiales. «¿Crees que a Mateo le habría gustado el libro?», preguntó Santiago mientras se sentaban en una banca.
Lucía contempló la pregunta seriamente. Le habría encantado ver su nombre impreso, sonrió. Siempre quiso ser famoso. Lo recuerdo. Santiago sonrió también. Decía que algún día sería una estrella de rock. Con lo mal que tocaba la guitarra, lo dudaba mucho, bromeó Lucía. Ahora podían reír al recordar a Mateo. El dolor seguía ahí, pero ya no dominaba cada pensamiento. Sacó del bolsillo la vieja fotografía que había llevado consigo durante años. Los tres adolescentes sonrientes miraban a la cámara, congelados en un tiempo de inocencia. «La incluiste en el libro», comentó Lucía. «Quería que todos conocieran su rostro», explicó Santiago. «Que supieran que era una persona real, no solo un nombre en una estadística de accidentes». Habían donado todos los ingresos del libro a una fundación que ayudaba a jóvenes de escasos recursos a continuar sus estudios. La Fundación Mateo Mendoza ya había otorgado 50 becas completas. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Lucía después de un silencio. Santiago la miró. «El aniversario del accidente», respondió con voz queda. Lucía asintió. Durante años, esta fecha había sido un día de luto y rabia. Ahora, era un día para recordar, para honrar, para agradecer. «Vamos a casa», dijo ella tomando su mano. Su hogar era cálido, lleno de libros, fotografías y recuerdos elegidos cuidadosamente. En una pared, habían creado un pequeño altar con fotos de Mateo y Elena. No era un santuario de dolor, sino un espacio para mantenerlos presentes en sus vidas. Esa noche, acostados en la oscuridad de su habitación, Santiago tomó la mano de Lucía. «A veces no puedo creer que estés aquí», confesó, «que después de todo lo que pasó, hayas decidido darme una oportunidad». «No fue una decisión exactamente», respondió ella. «Fue un proceso, un camino largo y difícil. ¿Te arrepientes?», preguntó con voz vulnerable. Lucía se volvió para mirarlo en la penumbra. «No», respondió con firmeza. «El dolor no desaparece, Santiago, pero ya no define quiénes somos». Se abrazaron en silencio, encontrando consuelo en la presencia del otro. No eran una pareja perfecta. Tenían discusiones, momentos difíciles, días en que el pasado pesaba demasiado. Pero habían aprendido algo fundamental. El amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la voluntad de enfrentarlos juntos. En la última página de su libro, Santiago había escrito una dedicatoria que resumía su viaje. Amar a alguien no es olvidar lo que se perdió. Es encontrar el valor para construir algo nuevo con quien eligió quedarse. Mientras la ciudad dormía a su alrededor, ellos descansaban en los brazos del otro. No como personas sin cicatrices, sino como sobrevivientes que habían aprendido a construir belleza a partir del dolor. El silencio ya no era su enemigo. Se había transformado en un espacio de paz, donde sus almas finalmente habían encontrado descanso. ¿Les ha tocado el corazón esta historia de Santiago y Lucía? Un relato donde el perdón no llega fácil, pero cuando lo hace, transforma vidas enteras. Como vimos, a veces el destino nos pone frente a nuestro pasado cuando menos lo esperamos, y aunque las heridas sean profundas, siempre existe la posibilidad de sanar y construir algo nuevo desde las cicatrices. Si esta historia de redención y amor verdadero les llegó al alma, no olviden dejar su like, comentar qué parte les conmovió más y compartir con alguien que necesite recordar que siempre hay un nuevo comienzo posible. Suscríbanse al canal para más historias que tocan el corazón y cuéntenos, ¿de qué país están viendo este video? Nos encantaría saber dónde ha llegado esta historia de Después del silencio.